En este curso de metodología de investigación, a continuación vamos a abordar el módulo 6, en el que vamos a hablar de la fiabilidad y validez de las mediciones o de las escalas de medida que hemos visto en el módulo anterior. En concreto, vamos a abordar 4 aspectos básicos sobre la fiabilidad y validez. En primer lugar, vamos a hablar de los errores de medición y del modelo de error de medición, que me sirve como base para explicar los conceptos de fiabilidad y validez. En este sentido, vamos a analizar cómo medir la fiabilidad de las escalas de medida y cómo estimar la validez, para finalizar hablando de las relaciones entre fiabilidad y validez. Bien, cuando hablamos de error de medida, en las escalas de medida, sobre todo cuando estamos hablando de mediciones subjetivas, mediciones de conceptos en los que la percepción de los individuos tiene un peso importante, como es el caso de las ciencias sociales y el caso de la dirección de empresas, hablamos de error de medida como la diferencia existente entre el valor verdadero, un valor T desconocido, y el valor observado o empírico, que llamamos X y es un valor conocido. ¿Por qué hay discrepancias entre el valor observado, el valor empírico, entre mi medida, la medida que yo obtengo, y el valor verdadero, desconocido? Pues las fuentes de variación que pueden dar lugar a esa diferencia pueden ser varias. En primer lugar, como consecuencia de características estables del individuo, es decir, que los individuos a los que me dirijo, los que me van a responder, tienen diferentes opiniones sobre el fenómeno. También se puede deber a factores circunstanciales o del entorno, el estado de ánimo del individuo, dónde responde, ante quién, cuáles son los factores que influyen en esas respuestas. Y finalmente también se debe, por supuesto, a la calidad de las escalas de medida y a la calidad de la recolección de datos. Cómo diseño mi cuestionario, cómo formulo mis ítems, cómo selecciono mi muestra sobre la población total. Operativamente podemos ver en esta sencilla ecuación que el valor observado, el valor empírico, es el valor verdadero más menos el error de medida. Ese error de medida se puede diferenciar o se pueden diferenciar dos tipos de errores. Por un lado, el error sistemático. El error sistemático es un error que se debe a las diferencias en características estables del individuo y es un error constante. El error sistemático o la presencia del error sistemático supone o afecta a la validez de la medida. En cambio, cuando hablamos de error aleatorio, nos estamos refiriendo a errores que vienen como consecuencia de elementos circunstanciales o elementos relacionados con la medición. Este error es un error variable y se manifiesta, o cuando existe error aleatorio, esto se manifiesta en la falta de fiabilidad. Es decir, error sistemático lo asociamos a validez, error aleatorio lo asociamos a fiabilidad. Empezando con este último, con el error aleatorio y con la fiabilidad, podemos hablar de que una escala es fiable cuando de ella obtenemos medidas similares en diferentes momentos del tiempo en los que yo realice la medición o con independencia del tipo de evaluadores o de diversos evaluadores que se acerquen a la medición. Cuando eso se produce, cuando tenemos medidas similares o mediciones similares en tiempo y entre evaluadores, decimos que una escala de medida es fiable porque tiene baja variabilidad interna. En este sentido, la fiabilidad, como hemos dicho, se asocia a los errores aleatorios. Y si vemos esa pequeña ecuación, vemos que ρ, lo que representa la fiabilidad, sería 1 menos la variación del error partido de la variación del valor observado. De este ratio podemos obtener varias conclusiones. En primer lugar, que el error de medida reduce la fiabilidad, pero el error de medida por la parte aleatoria. En este caso no estamos hablando del error sistemático, sino únicamente del error aleatorio. Como investigador, mi obligación en este caso es diseñar escalas de medida que tengan la máxima fiabilidad. ¿Eso qué supone? Que el error aleatorio no provenga en ningún caso de las escalas de medida o de la selección de la muestra. Si tiene que provenir de algún sitio y si tiene que producirse, que se produzca como consecuencia de factores transitorios individuales o ambientales que yo no puedo controlar, pero que no venga dado por la escala de medida. Bien,
¿Cómo puedo medir la fiabilidad? Existen diferentes métodos. El método de prueba-reprueba, que simplemente consistiría en aplicar la misma escala 2 veces en 2 momentos diferentes del tiempo y analizar el coeficiente de correlación. Si este sale alto, tendríamos una buena fiabilidad. El half split o fiabilidad por mitades, en el que lo que hacemos es dividir una escala en 2 formas diferentes, aplicando, por ejemplo, el criterio de ítems pares, ítems impares, y se calculan los coeficientes de concordancia. O bien el alfa de Cronbach. Este último se representa o se mide a través de la media de todos los coeficientes de correlación resultantes de correlacionar las 2 mitades de una escala de todas las formas posibles. Este alfa tiene que ver con, o es una medida de consistencia interna de la escala. Y precisamente esta tercera forma de medir la fiabilidad es la más utilizada. En este sentido, operativamente el coeficiente alfa de Cronbach se podría simplificar en esta ecuación que tenemos. Alfa sería 1 partido de rho media partido de 1 más rho por n-1. El coeficiente, en este sentido alfa, varía entre 0 y 1, desde no fiable hasta máxima fiabilidad. Los umbrales mínimos aceptables para considerar que una escala de medida es fiable es de 0,7. Es importante esta expresión porque tiene implicaciones que debemos considerar a la hora de hacer mediciones. Sabemos que n es el número de ítems de la escala y rho media es la media de la correlación entre todos los ítems. De tal manera que, dado que el numerador n rho crece más rápido que el denominador de la expresión, 1 más rho por n-1, su valor va a depender o va a crecer a medida que mayor número de ítems se incorporen en la escala y a medida que mayor correlación tienen estos ítems. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces podemos inflar o podemos tender a inflar las escalas de medida con un mayor número de ítems y además ítems que preguntan cosas muy parecidas como objetivo para conseguir un mayor alfa de Cronbach. Esto nos dará un alfa mayor, pero sin embargo nos va a reducir la validez de la escala. Entonces, en este sentido, el investigador debe, en cierta manera, intentar utilizar únicamente las dimensiones y los ítems necesarios para medir con unicidad cada una de las dimensiones del concepto. Bien, en cuanto a la fiabilidad, tenemos el coeficiente alfa, que se puede calcular de manera directa a través de un programa estadístico como el SPSS, pero quizá más importante incluso que la fiabilidad estaría la validez. Aquí no hablamos de medición de la validez, sino más bien de estimación de la validez. Aquí no hay un estadístico definitivo que nos diga o que nos aproxime a una puntuación definitiva de la validez. Aquí, digamos que lo que tenemos que hacer en este sentido es estrategias para medir la validez. Dentro de la validez podemos destacar una por encima del resto, ¿no?, que es la validez de construcción o de concepto. La validez de concepto es la medida más importante de validez, dado que responde un poco a la pregunta que aparece en la pantalla. ¿La escala de medida está midiendo realmente el concepto que yo pretendo medir? ¿O está midiendo otros elementos relacionados con ese concepto y por lo tanto me está desviando del objetivo que yo pretendo medir? Es decir, si yo utilizo una medida o una escala de medida para medir o para hacer operativo el concepto de publicidad, ¿estoy midiendo la publicidad cuando le pregunto a alguien o estoy midiendo la actitud de ese sujeto con respecto a la publicidad? Entonces, en ese sentido, la validez es fundamental. Es fundamental para determinar la calidad de las mediciones en dirección de empresa, y lo que trata de hacer operativo trata de establecer si las diferencias en los valores observados reflejan realmente diferencias verdaderas sobre lo que pretendo medir y no sobre otros factores. Para medir la validez es imprescindible además que exista un marco teórico que dé soporte al concepto. Eso implica varios pasos. En primer lugar, las relaciones teóricas entre conceptos las debo especificar. En segundo lugar, debo examinar las relaciones empíricas entre dichos conceptos. Y en tercer lugar, interpretar la evidencia empírica en relación a cómo clarifican
tanto los conceptos como la validez de la medida. Muchas veces la validez de concepto me la da las propias hipótesis, o el propio contraste de hipótesis me sirve para validar las medidas, en el sentido de si esas hipótesis realmente confirman aquello que yo esperaba. En cualquier caso, para medir la validez de concepto es necesario que se cumplan a su vez tres tipos de validez. Por un lado, la validez convergente, que supone el grado en el que dos escalas de medida diferentes del mismo concepto están correlacionadas. En este caso podríamos medir la validez convergente cogiendo, en el ejemplo anterior que hemos comentado de la empresa familiar, podríamos coger la escala directa y la escala compuesta y ver si coinciden en cuanto a la clasificación de empresas familiares y no familiares. De esta manera estaríamos contrastando la validez convergente. La validez discriminante, que mide el grado en el que una escala de medida no se correlaciona con otras escalas de medida de conceptos distintos de los que se supone que debe diferir. En este caso se requiere una correlación baja entre escalas. Y por último, la validez nomológica, también conocida a veces como validez teórica, que mide el grado en el que mi escala de medida se correlaciona, según lo esperado teóricamente, con las escalas de medida de conceptos diferentes, pero que a su vez están correlacionados. En este sentido, podría evaluar esa validez nomológica a través de o siguiendo los signos de los coeficientes de correlación según lo esperado teóricamente en relación con esas diferentes escalas. Bien, como he dicho, no hay un indicador fijo para medir la validez de concepto, pero sí que existen diferentes estrategias, todas ellas hoy en día relacionadas con el aparato estadístico. La validez de construcción puede de alguna manera estimarse a través de el análisis fiabilidad-correlación, a través de la matriz multiconcepto multimétodo o a través también del análisis factorial confirmatorio. Cuando hablamos de análisis factorial confirmatorio, este tipo de sistemas de comprobación de la validez se utilizan o se hacen operativos a través de las ecuaciones estructurales. En este caso, a través de programas estadísticos, yo puedo plantear un sistema de ecuaciones estructurales en el que, o a través del cual, pueda confirmar las relaciones entre cada una de mis escalas de medida, entre cada una de las dimensiones, y confirmar en qué medida existen las correlaciones según lo que yo esperaba teóricamente, de tal manera que pueda comprobar correlaciones altas para validez de convergente, correlaciones bajas para discriminante y correlaciones, según lo indicado teóricamente, para comprobar la validez nomológica. Simplemente poner aquí una salida de lo que podría ser el modelo de ecuaciones estructurales para confirmar la validez, según un análisis factorial confirmatorio, utilizando aquella escala de medida FPEC de empresa familiar, ¿no? Cuando utilizábamos esa escala de medida compuesta. Como se puede ver aquí, esta es la salida del programa, de las ecuaciones estructurales. Como se puede ver aquí, lo que nos plantea este sistema estadístico, este programa estadístico, es que ver en qué medida cada una de las dimensiones que yo teóricamente establezco, poder, experiencia, cultura, se relacionan de acuerdo a lo esperado, tanto a nivel convergente, discriminante como nomológico. En definitiva, a través de este tipo de metodología estadística podría o se puede comprobar o se puede estimar la validez de las escalas de medida. Bien, para ir terminando, en este caso es importante también considerar cuáles son las relaciones entre fiabilidad y validez. Cuando hablamos de fiabilidad, recordamos que estamos midiendo la consistencia de un instrumento de medición. En definitiva, lo que tratamos de evaluar es la correlación entre puntuaciones observadas. En cambio, cuando evaluamos la validez de una escala de medida, tratamos de medir la consistencia de los datos según lo esperado teóricamente. En este sentido, lo que se trata de evaluar, o de estimar, mejor dicho, es la correlación entre las puntuaciones observadas y las puntuaciones verdaderas. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta dos condicionantes importantes. Cuando una escala es fiable, no quiere decir que sea válida, es decir, fiabilidad no implica validez, pero cuando una escala no es fiable, sí que podemos afirmar que esta
escala ya de entrada no va a ser válida, ¿no? Gráficamente se puede ver estas relaciones, creo que de una manera bastante clara. Tenemos, por un lado, en la parte de arriba de la diapositiva, el error sistemático, que puede ser ninguno o alto, indicativo de la validez, y en la parte derecha tenemos el error aleatorio, que puede ser bajo o alto. El error aleatorio está relacionado con la fiabilidad. Si nos vamos al primer caso, en el error aleatorio bajo y error sistemático ninguno, en este caso nuestra escala de medida no plantea ningún problema, dado que es una escala fiable y válida. Es una medición fiable y válida. Si nos vamos al segundo caso, en el que el error aleatorio es bajo y el error sistemático es alto, estaríamos hablando de una escala que es fiable, dado que tiene un error aleatorio bajo, pero el error sistemático me hace desviarme del objetivo de medición. En ese caso estaríamos hablando de una escala que es fiable pero no es válida. Si bajamos a la segunda línea, estaríamos hablando en el primer caso de un error o de una medida que tiene un error aleatorio alto pero un error sistemático inexistente. En este caso, a pesar de que no tenemos errores sistemáticos, podríamos pensar que la escala es válida. Como consecuencia de que el error aleatorio es alto, difícilmente voy a tener o va a tener una probabilidad muy baja el hecho de que yo acierte en la medición del concepto, y por lo tanto, al ser no fiable, automáticamente se convierte en una medida no válida. Y ya por último, el caso en el que el error sistemático y aleatorio son altos los dos, pues evidentemente estaríamos hablando de medidas no fiables y no válidas. En definitiva, para asegurar la calidad de una medida en dirección de empresas, es importante plantear un buen diseño de la escala, pero también hacer una rigurosa medición de la fiabilidad, en este caso a través del alfa de Cronbach, y de la validez a través de las diferentes estrategias de estimación de la misma.